¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes para platicar, para mostrar cositas lindas del arte, para oír musiquita juntos, para pasar un buen rato, un rato ameno en este su programa, El Mundo del Arte. La vez pasada, pues vimos unos programitas muy técnicos, aprender conceptos claves del arte. Entonces quise traerles hoy un tema más chispeante, un tema con el que hemos estado en contacto, que nos gusta, que los disfrutamos y que no les voy a decir todavía cuál es porque quiero que primero veamos un video juntos y ya les digo de qué vamos a estar hablando hoy. Así que va el videito. Gents, this is the moment you've waited for. You're searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. You feel the dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flying open. It's a preacher in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's covered in all the color lights, where the runaways are running the night. Impossible comes through, it's taking over you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down. And the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. Colossal we come, these renegades in the ring. Where the lost get found and the crown of the circus kings. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, go and what comes after. It's blinding out, shining anything that you know. Just surrender, cause you're coming and you wanna go. Where it's covered in all the color lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true. Intoxicate you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down. And the sun can't stop us now. Watching it come true. It's taking over you. This is the greatest show. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you wanna be. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you wanna be. This is where you wanna be. Where it's covered in all the color lights, where the runaways are running the night. Impossible comes. This is for you. What will you be doing? Watching my girls grow up. The show must go on. This is the greatest show! Runaways are running the night. Impossible comes true. It's taking over you. Oh, this is the greatest show. We light it up, we won't come down. And the walls can't stop us now. Watching it
Bueno, ya tienen que tener una ideilla de lo que vamos a hablar y hoy vamos a hablar de el teatro musical, de las obras llevadas a una adaptación cinematográfica o teatral llena de música, de canciones que nos inspiran. Imagínense a Bram Stoker viendo a Drácula, su personaje siniestro, que escribió en el libro como algo terrorífico, bailando y cantando en un musical. Diría, santo Dios, esto no es la obra que yo escribí, pegaría un grito en el cielo y se desmaya. Imagínense a Shakespeare viendo las adaptaciones de sus obras. Imagínense a Víctor Hugo también viendo al gran criminal Jean Valjean de Los Miserables cantando y bailando en una película. Debería ser muy impactante para ellos. Pero lo cierto es que con nosotros ha tenido un gran recibimiento, nos ha dado momentos muy gratos y lo disfrutamos mucho. Entonces vamos a hablar de libros y de obras adaptadas al teatro y a la escena musical. Ese es nuestro tema de hoy. Espero que lo disfruten. El teatro musical nace, ya se consolida, se da a conocer a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en la primera mitad, sobre todo en los países de Estados Unidos e Inglaterra. Es importante mencionar que tiene sus antecedentes en la ópera, que ya es un tema que ya vimos en el programa, en los sainetes, en las zarzuelas, en las comedias musicales, en los vodeviles, e incluso si nos vamos mucho más atrás, en la antigua Grecia, que a su vez es el antecedente de la ópera. Si gustan, en otro programa también podemos discutir las diferencias que hay entre esos géneros que acabo de mencionar, porque a veces puede resultar un poquito confuso, en todo se canta, en todo se actúa. Entonces, para ver las sutiles diferencias entre cada género, hay que dejar ese tema para el siguiente programa. Se consolida. ¿Por qué se consolida y se vuelve más popular el teatro musical que la ópera? O sea, nos podríamos preguntar si la ópera ya tiene tiempo, ya ha sido aceptada, es famosa, también cantan, también actúan, hay vestuario y iluminación. Bueno, es muy fácil y principalmente por una cosa. El teatro musical va a hacerse en cada idioma de cada país donde se presente. Las óperas generalmente las asociamos con el idioma italiano, ¿no? Pavarotti, generalmente, que no digo que no haya óperas en el idioma de cada país, pero es mucho más popular, se popularizan más porque se adaptan a los regionalismos, al idioma, a las expresiones que hay en el lugar donde se presentan. Además, los diálogos hablados van a tener el mismo peso que los diálogos cantados. En la ópera a veces la mayor parte va a ser cantada y puede resultar tedioso para algunas personas. En cambio, si pensamos en nuestra infancia, en, no sé, la película de Spirit, El caballo indomable, que por cierto ahorita está en cine, o en las películas de Barbie, pues avanza gran tramo de la historia con los diálogos de las personitas hablando y de repente tenemos una canción que nos acompaña, entonces es muy fluido y vamos avanzando más. También los actores se especializan en actuación, los cantantes en canto y los bailarines en baile, o sea, son profesionales cada uno en su área y se va a demostrar cómo tiene ese dominio, esa expertise en su performance dentro del teatro musical. Generalmente el teatro musical se divide en 2 actos y la música es exprofeso exclusivamente para ese musical y de corte popular. Entonces va a ser muy cercano a nosotros, nos gusta algo que ya conocemos, algo guapachoso. Entonces por eso es que se vuelve tan famoso este género que está surgiendo en ese momento. ¿Se inspiran en qué? Se pueden inspirar en diversas fuentes, en poesía, en algo que ves en la calle, pero generalmente las obras nacen de obras literarias consolidadas. Por ejemplo, Cats, que se inspiró en el poemario de T.S. Eliot, que lo escribió en 1939 y fue adaptada por Lloyd Webber en 1981 y presentada en Broadway, y hasta el día de hoy se sigue presentando. Imagínense, ha pasado prácticamente un siglo y es una obra que sigue teniendo un peso y siendo de las más populares, y que a mi parecer es maravilloso. Sobre todo me intriga porque es una obra que tiene pocos diálogos, son gatos.
O sea, el mayor peso lo tiene la música y la danza, y ha sido tan famosas las canciones que hay un culto alrededor de las mismas. Por ejemplo, la canción de Melody, que ha sido interpretada incluso por Barbra Streisand. Disculpe, me ando trabando. Entonces, famosísimo, ¿no? Íconos del teatro musical. Otro ejemplo es Los Miserables de Víctor Hugo de 1862, una obra también literaria muy famosa, muy conocida, que se estrena en 1980 en París, pero muy poco tiempo después, en 1985 nuevamente, y que presenta un criminal exitoso. Imaginen que Víctor Hugo se haya dado cuenta de que un criminal que según fue terrible sea tan famoso y tan popular entre las personas debido a esta gran adaptación al teatro musical. Incluso es tan importante que en 2013 se hizo una adaptación al cine con Hugh Jackman, que interpreta a Jean Valjean, y que ganó 3 premios en la Academia, porque es una película que yo personalmente les recomiendo que vean, porque está muy buena y es una adaptación, me parece, muy apegada al libro. Y les traje un videíto para que vean el inicio, la pieza con la que abren la obra, y que es también muy impactante como todas las piezas musicales de esa obra. También debo destacar que Anne Hathaway, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme bien, pero Gatúbela, hace unas súper interpretaciones en esa misma obra. Entonces, les voy a dejar un videíto y queda de tarea verla en su casa en familia con palomitas. Now, prisoner 24601, your time is up and your parole's begun. You know what that means. Yes, he's free. No. Follow to the letter your itinerary. This badge of shame you'll show it till you die. It warns you're a dangerous man. I stole a loaf of bread. My sister's child was close to death. We were starving. You'll starve again unless you learn the meaning of the law. Know the meaning of those 19 years. A slave of the law. 5 years for what you did. The rest because you tried to run. Yes, 24601. My name is Jean Valjean. And I'm Javert. Do not forget my name. Do not forget me. 24601. Look down, you'll always be a slave. Look down, you're standing in your grave. Ojalá tengan la oportunidad de verla, es una obra maravillosa. Les voy a contar una anécdota personal, porque me impacta tantísimo también. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudié gestión de las artes, entonces acudíamos a varios eventos y tuvimos la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, un encuentro en donde muchos estudiantes consolidados en grupos de teatro, en mariachi, en danza, en de todo, se iban a reunir y iban a presentar lo que hacían cada uno desde su área. Entonces acudimos a muchos eventos y entre ellos había varias obras de teatro musical y destacaba Los Miserables. Fuimos a ver Los Miserables. Un día antes les habían tirado una piedra en el parabrisas del camión, se frena el camión y se suben y los asaltan a todos. Entonces se llevaron las bocinas de la obra, se llevaron donde estaba la música, se llevaron las computadoras, los asaltaron pues a todos los chicos en el camión y estuvieron improvisando un día antes a ver cómo iban a lograr sacar la obra, ¿no? Que pues ya tenían las adaptaciones, ya tenían todo y finalmente montan Los Miserables. ¡Qué bárbaro! Primera escena, yo no sé si les dio fuerzas del incidente y todo, primera escena con esa canción que acabamos de ver y yo ya estaba en lágrimas y todos así agarrados al asiento porque hicieron unos vocales impresionantes, una obra, una actuación brillante, bailes. Hay algo que se llama cuarta pared, que es cuando los actores no se relacionan con el público porque te rompen la burbuja de lo que estás viendo y no, ellos jugaban con esa cuarta pared, interactuaban contigo y te hacían reír y después llorar
Y fue maravilloso verlo en vivo y por eso vivo enamorada de esta obra y me gustaría que todo el mundo la viera. Entonces, ahorita que ya se está abriendo el teatro, sobre todo en Ciudad de México y también ya aquí en Oaxaca, en otros estados que ya se están poniendo montajes, puestas en escena, los invito a que acudan y vivan esa experiencia y puedan tener una anécdota como las que les estoy contando ahorita. Otro musical muy famoso, también con el que los de chicos de mi edad crecimos, es Notre Dame de París, que fue una obra que se escribió también por Víctor Hugo en 1831. 11 libros, imagínense, 11 libros, y nosotros hemos visto una adaptación súper interesante en obras de teatro y sobre todo también muy famosa la película de Disney, que se centra más en el jorobado y no en Esmeralda, porque muchas obras se centran más en Esmeralda. Y ha tenido una infinidad de variaciones en ballet, en teatro, cine, animación, televisión, incluso radio. Entonces, vale la pena que veamos más de una adaptación porque es muy interesante cómo dependiendo del público van cambiando las obras. Por ejemplo, la versión de Disney se centra en el jorobado de Notre Dame, en el que Quasimodo tiene un final feliz, es reconocido como un héroe, inclusión y demás. Hay obras que se centran en Esmeralda, ¿no? En esta pelea, en la injusticia, el papel de la mujer. O sea, hay unas que no tan final feliz. Depende quién vaya a hacer que reciba la obra. Entonces es interesante ver una misma obra desde diferentes perspectivas porque puedes tener una visión más rica y escoger cuál es tu favorita. También ha habido una serie de experimentos con este género teatral. Por ejemplo, Sueño de una noche de verano de Shakespeare de 1595 ha sido interpretada por Harvard durante muchísimo tiempo en versión disco y se llama Donkey Show, como el show del burro. Entonces, imagínense, cosas tan locas como se ha hecho en todas las cosas, ¿no? En todos los aspectos del arte y en los aspectos de la vida. Cuando se inventa algo, después se va modificando y las personas juegan con eso y hace que haya para todos los gustos algo que ver. Otras obras muy famosas son Oliver, El hombre de la Mancha, que todos conocemos a Don Quijote, El fantasma de la ópera, todo romántico con la rosa roja, Wicked, Drácula el musical, que también ganó un premio a la Academia, Romeo y Julieta, que también ha sido llevada al cine en varias ocasiones y que todos hemos visto también en obras de teatro, o por lo menos conocemos alguna frase de la obra porque es muy famoso, hay un ícono de lo romántico, etcétera. Es importante destacar que en casi todo lo que les he mencionado hay poca fidelidad a la obra original. Cambia mucho. Una característica del teatro musical es que hay lenguajes distintos a la obra que fue pensada por el autor. La obra se va a adaptar al espectáculo, no viceversa. No van a adaptar el espectáculo a la obra. O sea, es algo para entretener, para divertir, y van a meterlo en música, y van a meterlo en otra visión totalmente diferente. Si tú quieres ver la obra original, no es recomendable que veas teatro musical, sino lee el libro, porque es como lo hizo el autor. Y si quieres más entretenerte y pasar un rato más ameno, pues sí, las películas y el teatro musical ya lo hacen muchísimo más popular, mucho más accesible y mucho más entretenido, diría yo, pero depende de gustos. Habrá gente que quiera todo más académico y se respeta. Cambia tanto, yo creo, que se podría decir que el libro, la literatura es una cosa, una obra, y la adaptación al teatro o al cine musical es totalmente una obra nueva. Entonces puedes vivir totalmente una experiencia diferente y es muy recomendable ver las dos para poder compararlos. Les traje otro videíto de una de mis obras favoritas también, que es del Jorobado de Notre Dame. No les traje la versión animada, pero les traje una adaptación en París. Entonces vamos a verla. C'est un mot quand tu
qué hermosísima, ¿no? Esmeralda, sensual, atractiva, cautivadora. Yo disfruto muchísimo esa obra. Disfruto mucho cómo se escucha el francés, que es muy romántico, muy sensual. Y me encanta vivir este tipo de obras, este tipo de experiencias, porque el arte te da algo que no te da algo más, que es catarsis. O sea, tú lloras, tú te conectas con tus emociones, tú lo vives de una forma diferente. Entonces yo los exhorto a que en un rato que tengan libre busquen algunas de estas obras que pongo en este programa, busquen las adaptaciones a lo mejor de su libro favorito, van a encontrar cosas muy interesantes y hay tiempo de todo, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para jugar, hay tiempo para salir y por qué no dedicarle un tiempo, un ratito a vivir esta experiencia diferente y sorprenderte de todo lo que puedes descubrir y de que tal vez encuentres una nueva pasión o algo que te encante dentro de este mundo tan grande que es el mundo del arte. Yo con esta obra me despido de ustedes, espero haberles sembrado la semillita de ver una adaptación musical. Hay obras bien padres que pueden ver en el cine, hay cosas en Netflix que están súper accesibles, incluso en YouTube de forma gratuita y van a pasar un rato rico, un rato ameno con una botanita y estoy segura que lo van a disfrutar. Yo les mando un abrazo, me despido con mucho cariño de ustedes y les deseo lo mejor de lo mejor en este mes.